Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M, y a 100 años del nacimiento de Nelson Mandela es un buen momento, se cumplieron ayer, para recordarlo, y por ello nos acompaña el escritor Javier Volonté, que les voy a contar quién es. Además de escritor, es director de Derechos Humanos del Partido Nacional y es diplomático africano, es miembro del registro de autores del Ministerio de Cultura, y su último libro, escrito con la doctora Susana Mangana, trató sobre economía africana y fue premiado por el ministro Danilo Astori. Además también es cronista cultural en revistas internacionales y ha sido condecorado por el Centro Cultural de Egipto. Muy bienvenido, Javier, un honor contar con tu presencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Muy bien, muy feliz de estar contigo, con tu audiencia, que sabemos que es mucha, en este programa para encontrarnos, ¿verdad? No solo para hablar, porque hablar es una palabra negativa, sino para dialogar, para encontrarnos, que es más positiva. Conversar, que es un verbo con fuerza, viene del latín y tiene dos significados: conversare, conversari. Uno es vida, es que estás vivo, no es lo mismo oír que escuchar, es algo vivo, y es también la segunda acepción en latín, es ida y vuelta, ¿verdad? Ida y vuelta contigo y con tu audiencia, ¿verdad? Sí. Y es un arte, conversar es un arte, porque implica el lenguaje, es la utilización plena del lenguaje, con todos los sentidos, y el lenguaje es un arte. Por lo tanto, estamos haciendo arte ahora. Y también, ¿sabes qué? Agregaría lo que estás diciendo, que el lenguaje, la comunicación, tiene consigo el arte de escuchar. Claro, sí. Porque sin escuchar no se puede dialogar, no se puede hablar, ¿no? Que es uno de los problemas de este siglo XXI, que nadie se escucha mucho. Exacto, con tanta tecnología que hay, nos cuesta cada vez entendernos, ¿verdad? Porque no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? No. Implica el encuentro con el otro, implica las vivencias, como se titula tu programa, ¿verdad? Claro que sí. Y hoy te trae un precioso tema al programa, porque ayer, justamente, no te pudimos invitar ayer, se cumplieron 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, que nació un 18 de julio del año 1918, ¿no? Y me gustaría que comenzáramos por los orígenes de este hombre, en una Sudáfrica donde era muy difícil que una persona de piel negra o una persona de raza negra estudiara. Y él empezamos con un distingo que lo llevó también desde pequeño a estudiar y siguió. Pero me gustaría arrancar por ahí, porque creo que es parte fundamental de ese inicio de este maravilloso hombre, ¿no? Sí, sobre Mandela se puede decir que es el hombre de nuestro siglo. Claro. El Dalai Lama se confiesa fervoroso, ferviente admirador de Nelson Mandela, una figura mundial, no solo de Sudáfrica, sino continental. A mí me tocó ser cónsul de Camerún o trabajar para la representación camerunés, y podemos decir que es una figura de toda África, es el patriarca africano. Pero si vamos estricto a tu pregunta, sí, es un hombre de letra, fue un gran escritor. Claro. Escribió un libro, Mis cuentos africanos, por ejemplo, donde él pone un cuento de cada país de África. 55 países hoy, en su época cuando escribieron 54, y hay 54 relatos distintos de cada país africano, o de casi todos los de aquel momento. Cuentos ancestrales, cuentos de los orígenes del mundo, porque en África están los orígenes del mundo. Escribió también su propia autobiografía de 600, 700 páginas, el cual se llamaba El color de la libertad. Era un hombre de letras. Además era un hombre de deporte, un gran deportista, fue un gran amante del boxeo. Era un pacifista, por lo tanto, no como violencia, sino deporte como ciencia, en la acepción de que el deporte nos une, es disciplina, ¿verdad? Y por sobre todo en el ámbito académico hay que destacar que era abogado. Fue abogado, claro. Por eso te digo, empezábamos lentamente. Fue abogado, antes ya de ser encarcelado, fue abogado africano, pero después estudió nuevamente leyes
estando en la cárcel, que estuvo 27 años, ¿no? 27 años preso, pero si me remonto al inicio, vamos a ir a los orígenes, como hablábamos recién del origen de las palabras. Uno como escritor le gusta mucho estudiar las distintas acepciones, pero por ejemplo por Mandela hay 3 nombres que él tenía. Sí, es verdad. Si me permite. Sí, cómo no, cómo no. El primero era aquella frase de latina de cada nombre es un presagio, que en África eso es el pan de cada día. Claro. Hasta el día de hoy esa costumbre ancestral se utiliza. Los apellidos son un invento occidental, fundamentalmente europeo, del siglo XV. Claro. Antes los nombres eran los que nos daban, los que nos hablaban de la familia, había solamente nombre, no había apellido. Los coreanos siguen con esa costumbre. Uno se llama María, su padre era José, su abuelo Ramón, bueno, María, José, ¿no? El nombre propio y el del padre, o los padres, claro. ¿verdad? Mandela recibe el nombre en la tribu. El nombre que él recibió era Madiba, lo conocían como Madiba. Es el primer nombre que él adopta, pero como decíamos recién, la frase latina, cada nombre es un presagio. Madiba significa en la lengua típica nativa honorable, un nombre de honor, ¿verdad? De honor. Ahí se cumplió el presagio sin ninguna duda. Le hizo honra a su nombre, ¿no? Exactamente. Y después, volviendo a lo que tú decías recién, del arresto de Mandela y demás, el nombre de fichaje por la policía que tenía era Pimpinela Negra. Ajá. En honor a una novela húngara que había a principios de siglo de una escritora muy famosa. Yo lamento que no se lea acá literatura húngara. Sándor Márai, por ejemplo, llega actualmente, pero muy poco al Uruguay. Estaba Emma Orczy, que tenía una novela donde el Pimpinela Negra era aquel que se camuflaba. Un día se vestía de jardinero, siempre para escapar de la policía, y nunca lo atrapaban. Entonces, ese fue Mandela, ¿verdad? El hombre que se camuflaba. O sea que su nombre de fichaje en comisaría, en la policía, era Pimpinela Negra. Y luego Dr. Nelson Mandela. Claro. Qué importante, pero estar 27 años en cárcel es mucho tiempo, de los cuales él dedicó, intentó también recibirse como abogado británico, cosa que no le fue tan fácil. El apartheid no lo permitía. No lo permitía. Si describimos lo que era el apartheid, es la división, es decir, el negro era inferior, el nativo era inferior al blanco, era la supremacía blanca. No tenía acceso, por ejemplo, a votar. Claro. Solamente votaban los blancos. El gobierno lo tenían los blancos y por lo tanto los estudios universitarios era muy difícil que una persona nativa, natural del pueblo pudiese acceder a la universidad, ¿verdad? Sudáfrica en ese sentido era muy desigual. Claro. Todo hay que decirlo, al día de hoy sigue siendo, según las Naciones Unidas, uno de los países más desiguales del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Un país de más de 50 millones de habitantes es uno de los más desiguales en el mundo. Por lo tanto, Sudáfrica es un país de claros oscuros, ¿verdad? Pero Mandela, sin duda, es una figura que trasciende. Una figura que trascendió, ¿no? Y que ya en sus comienzos como abogado, lo que tú estabas señalando, era difícil ejercer en los tribunales a causa de su color de piel, porque el código legal no se basaba en la igualdad, ¿no? Y, por ejemplo, se consentía a los testigos blancos que se negaran a responder a las preguntas de un abogado negro. Ya empezábamos muy, muy mal, ¿no? Sí. Pero fíjate que hay una cosa singular. Cuando Mandela va a juicio, él ejerce su propia defensa. Claro. Y a nivel mundial la prensa además empieza a captar esa defensa y él empieza a denunciar el régimen racista que los dirigía. Claro. El régimen totalmente nefasto, negativo, claro, la violación de los derechos humanos. Y ya Mandela, que es un hombre que comienza su actividad, su vida, mejor dicho, un hombre que empieza su vida al final, o finalizando la Primera Guerra Mundial, en el 18, es un hombre que deja la actividad pública cuando se cumplen los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, Mandela realmente fue una figura internacional. Y como era un hombre de letras,
y le gustaba escribir poesía, le gustaba escribir música, le gustaba escuchar música. Era un hombre docto, era un hombre muy alto y de gran sonrisa. Claro. La sonrisa de Mandela es algo que no se debe de perder, ¿verdad? Claro. Imitaba ese ser positivo, reflejaba ese estado del alma, que pese a que fue condenado a cadena perpetua, sí, no fue, creo que era lo que se pensaba en el momento, y se creía que iba a ser así, que era que lo iban a ahorcar, que era la costumbre de la época, claro, era la ley, pena de muerte. Sin embargo, no, le dieron cadena perpetua y muchos años en una isla primero. En una isla. Cuando lo llevan a la isla, el presidio, le dice, bueno, aquí hasta morir. Después, bueno, la presión internacional, que justamente es la cultura la que empieza a salvarlo, porque claro, los cantantes ingleses y demás, al finalizar los conciertos, pedían la liberación, claro, de Mandela, ¿verdad? Claro. Los escritores, los periodistas, el New York Times y demás, pedían la liberación de Mandela. Un mundo entero se unió por la liberación de él. Se vivieron dos personajes, dos o tres que destacaban realmente, que todo hay que decirlo. Uno era Fidel Castro, que pedía e influía a través de Angola para que él sea liberado, y el otro fue sin duda alguna su santidad Juan Pablo II. Juan claro, Pablo II incluso recibe una nota del nuncio apostólico de Sudáfrica invitándolo a visitar el país, y Juan Pablo II dice que se niega a visitar Sudáfrica. Me niego hasta que no liberen a Mandela. Claro. Y después cuando él visita Pretoria y demás, es muy lindo ver el abrazo de tres. Era el obispo anglicano, Monseñor Tutu, que en el año 84 fue Premio Nobel de la Paz, sí, el obispo anglicano, el sumo pontífice católico por excelencia, y Nelson Mandela, que ya en ese momento era Premio Nobel de la Paz. Claro, claro. Sí, y lograr ser Premio Nobel de la Paz no es cosa menor, ¿no? Oh, no. Para que te den ese premio realmente tenés que haber hecho mucho y es parte del camino que ha recorrido. Por ejemplo, en esos, cuando él sale después de esos 27 años, en el año 1990, comienzan claramente los desmantelamientos del apartheid. Y cuando sale es como el que inicia la transición, digamos, a la democracia, ¿no? Es el primer presidente de raza negra en África. En Sudáfrica. En Sudáfrica. Perdón. Sí. Realmente hay que ver que él fue una persona liberadora. Yo titulaba el otro día en el diario La República, me entrevistaban por los 100 años, y yo titulaba que era un nacimiento liberador. Claro. Es el liberador, libera del yugo. Realmente es un hombre que impacta, porque impacta su pensamiento. Él decía que la pobreza no era un tema político, eliminar la pobreza no era un programa a gobernar, era un acto de justicia. Los gobernantes tienen obligación de eliminar la pobreza, claro, ¿verdad? O sea, era una persona de ideas claras, un hombre sumamente humano. Él en cárcel escribía en sus escritos y ponía y hablaba de lo que era el racismo y qué lo origina. Y él decía claramente, porque era un filósofo también, lo origina el miedo que tenemos de encontrarnos. Él decía que tus opiniones, que tus acciones reflejen tus esperanzas, nunca tus miedos. Esa es la palabra de Mandela que a mí más me gusta y que lo caracteriza, ¿verdad? Claro. Que nuestro pensamiento no refleje el miedo, sino las esperanzas que tenemos, ¿verdad? Y es en Nelson Mandela que logró hacer alianzas, incluso en la cárcel. Fíjese usted que el presidente de Klerk, Frederick de Klerk, que ganó el premio Nobel con Mandela, es el único caso, bueno, yo al menos es el único caso que conozco en el mundo, capaz que hay otro, donde un presidente de la República se presenta en una elección como vice. Claro. Él se presenta como vice de Mandela también, como para dar la unión, la legitimidad, claro, como para acompañar, ¿verdad? Mandela que tuvo esas improntas únicas. Por ejemplo, y volviendo un poquito para atrás, él fue padre de 6 hijos, se casó 3 veces y su última esposa, la actual viuda, fue primera dama, yo no sé si hay un registro igual en el mundo, pero fue primera dama de 2 países distintos. Fue primera dama de Mozambique, enviuda del presidente de Mozambique, y se casa con el presidente de Sudáfrica, que era Mandela.
Por lo tanto, es viuda de dos naciones distintas, ¿verdad? Claro. De dos mandatarios distintos. Debía tener alguna cualidad importante esta señora, sí, ¿no? Un atractivo. Un atractivo importante que atraía a grandes hombres, ¿no? Sin duda, dos presidentes. A dos presidentes. De dos países diferentes. Claro, además. claro. Entonces, claro, Mandela es una figura que nos atrapa, que nos convoca, que nos interpela realmente. Y que se cumplan 100 años de su nacimiento, realmente es algo a celebrar, y que yo lamento que en Uruguay sea tímido los festejos, los reconocimientos. Sé que los hay. Hoy el presidente Tabaré Vázquez presidió un acto en el Salón de los Pasos Perdidos, pero me parece que Mandela merece mucho, pero mucho más, porque es realmente un ejemplo a seguir. Hay que desempolvar esa figura, enriquecernos, unirnos a ella, que tanto tiene para enseñarnos, ¿verdad? Porque es un hombre internacional, ninguna causa le fue esquiva. Por ejemplo, pedía la liberación palestina, nombró embajador ante Palestina, representación plena, no negaba el Estado de Israel, pero pedía que se terminara la colonización, ¿verdad? Fue amigo de Yasser Arafat, que también Arafat fue premio Nobel de la Paz. Entonces, este hombre que estuvo en la lista de terroristas por los Estados Unidos hasta el 2008, hasta el 2008 Mandela estuvo en la lista de terroristas mundiales por el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad en Estados Unidos. Hay que decirlo, y realmente Eduardo Galeano, el uruguayo, levantó su voz con firmeza, con bravura, diciendo que quitaran a Nelson Mandela de esa lista, y el presidente Bush en el 2008 lo retiró. Después, creo que es en el 2011, Eduardo Galeano va a escribir Los hijos de los días, creo que se titulaba, que es un libro donde él, sin dar nombre, dedica páginas, capítulos a hablar de personas. Y es claro que le dedica un capítulo a Mandela, ¿no? Un hombre generoso, un hombre de este siglo, un hombre que quiere unir, un pacifista, ¿verdad? Claro. Qué importante eso que decís, que a 100 años del nacimiento de un gran hombre, de un pacifista, de un hombre que luchó tanto y que dio tanto de su vida, como decís tú, reconocerlo, desempolvarlo, y también analizar por qué eso que decías antes, a veces se dan esos enfrentamientos entre los pueblos, entre las personas, que tienen que ver con esos miedos ocultos de que no tengan voz todos los que tienen que tener voces, que todos tenemos voces y derechos, ¿no? Y querer opacar por miedo a, ¿no? Eso creo que es lo que dijiste, que es lo que decía Mandela, es realmente para ponernos a pensar que no hay que tener miedo a nada ni a nadie. Todos, de alguna manera, tenemos derechos y oportunidades, ¿no? Claro, y Mandela supo ver la oportunidad, ¿verdad? Fíjate que fue un gran amigo también de Latinoamérica. Claro. Y propios y ajenos lo quisieron. El presidente Salinas de Gortari, del PRI, un partido de derecha, conservador en México, cuando Mandela visita ese país, emite un sello postal, y en el sello postal lo declara como un hombre amigo de la democracia, como heraldo, ese es el título que pone, el heraldo de la democracia, Nelson Mandela. Hombre que después, Nelson Mandela siendo presidente, visita Mercosur. Claro. Mandela estuvo en Buenos Aires en el 98, recién casado, presidía el presidente Menem, Carlos Saúl Menem, en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, se presidía la recepción, aquí nomás, estaba el presidente Sanguinetti, estaban los presidentes que conformaban el Mercosur de ese entonces, de la Rúa era el jefe de gobierno, de gabinete en aquel momento, el jefe de la ciudad, y Mandela estaba muy interesado en saber el proceso de paz de estos países. Claro. Cómo se llegó a las comisiones de la verdad, cómo fue que se terminó con los años oscuros. Eso era algo que a Mandela le quitaba el sueño, le preocupaba, ¿no? El terminar con los rencores, el que después llegamos a Sudáfrica, después los orígenes, los africanos, los dueños de esas tierras, no fueran contra los blancos. No hubiera un espíritu de venganza, ¿verdad? Por eso Mandela, cuando sale de la cárcel, dice que él se va sin resquemores, sin ánimos de venganza, ¿verdad? Con ánimos de paz, lleno del espíritu de paz, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, y por eso las Naciones Unidas dedica el 18 de julio como Día Internacional de Nelson Mandela.
y la apuesta es a recordarlo con solidaridad, con actitudes solidarias. Claro. Por eso el festejo que hubo ayer fue realmente enorme en Sudáfrica. Claro. El orador principal fue el presidente Barack Obama. Barack Obama reaparece públicamente, el exmandatario estadounidense, sí, que a mi juicio fue un gran presidente. El presidente Barack Obama es quien preside la oratoria, ¿verdad? Y aparece públicamente nuevamente, porque él desde que dejó el mandato, la Casa Blanca, claro, él se puso en una postura correcta, que es la de dejar al presidente nuevo, ¿no? claro. Y él aparece en el candelero internacional ahora, a los 100 años de Mandela, junto a otro gran hombre que también fue premio Nobel, que es Kofi Annan, que dirigió Sí. Naciones Unidas 2 periodos, ¿verdad? Entonces, ver a esos hombres de la talla de Kofi Annan, que era de Ghana, Sí. ver a Barack Obama, ver a Monseñor Tutu, ver que era premio Nobel de la Paz, Claro. como dijimos anteriormente, hablando de ese legado positivo, Claro. de no tener rencor, de no tener miedo, de no más un sudafricano contra otro sudafricano, no más un ser humano contra otro ser humano, ¿verdad? Dejemos las distinciones de lado, lo que nos distingue, pensemos en lo que nos une, ¿verdad? Claro, claro. Ojalá el legado de Mandela sea escuchado, porque en distintas partes del mundo hay guerras. Lamentablemente en este siglo XXI no estamos exentos de esto. Y bueno, que se oiga más y que se reflexione más a nivel de los países, de los pueblos. Creo que es como bien tú señalás, Javier, desempolvarlo y ponerlo no solo en este día del 18 de julio como el Día Internacional de Mandela por la lucha de las libertades, que se hiciera con más frecuencia, ¿no? No a propósito de su nacimiento o de sus 100 años de nacimiento, ¿no? Sí, Que se lo recordara. Es claro. el Artigas africano, el protector del pueblo libre también, Claro, ¿verdad? claro. Es Mandela una gran figura que no debemos perdernos, no puede pasar por nuestras vidas sin dejarnos algo. Mandela es una figura que trasciende, va más allá de cualquier concepto político. En un país y en un mundo, me preocupa mucho el tema de la inmigración, me preocupa muchísimo el tema de la inmigración, los campos de refugiados, el utilizar a las personas. Ahora Francia, que está muy bien, salió campeona del mundo, uno mira la selección, es multicultural, es multirracial, hay varios africanos que la integran. Claro. Entonces ahí cuando salen campeones del mundo no nos molesta la inmigración. Claro. Pero después tenemos campos de refugiados, tenemos países como Italia que no dejan entrar los barcos con las personas, que son seres humanos, ¿verdad? Son aquellos sin voz, que es a los que hay que ponerle voz, y ahí es cuando levantamos realmente la bandera de la igualdad, la bandera de Mandela. Claro, es un tema el de Europa con el cierre de las fronteras a la migración está muy complicado. Eso es un tema que daría, te diría más, un programa entero para hablar, ¿no? Pero es bueno ponernos a reflexionar sobre estos temas que ocupan y preocupan a toda la humanidad, porque si bien están pasando en Europa, no podemos darle la espalda, ¿no? Y tantos otros problemas que creo que tienen que ver con reflexionar sobre este gran hombre que nos dejó un gran legado y digno de recordar y de también empaparnos un poquito y comprometernos como él también, ¿no? Claro, que está aquí en la vereda de enfrente, es cruzar el océano y está África. Y África es un gran desconocido para nosotros. Claro, y eso es tú un me error. decías eso, ¿no? Es un error realmente. En esta África, África del latín significa sin. La A delante niega. No es político, si es con A delante empieza con A, es apolítico, sin política. Y África es sin frío, África es frío, sin frío. Es una tierra calurosa, de gente amena, con oportunidades comerciales. Más de 1.000 millones de personas viven ahí, ¿verdad? Y lo ignoramos. A nivel político nos podría servir porque todos tienen voto en Naciones Unidas. Uruguay le sirve también a África. Y sin embargo no nos complementamos. Un África que tiene dos características. Ahora está yendo a una zona continental de libre comercio. Claro. ¿Cómo Uruguay se está perdiendo un país con tanta gente que va a una gran zona de libre comercio? Y lo otro, un pequeño país en el Cuerno de África como Djibouti, su lengua es el árabe y el francés, con tan solo 1 millón de habitantes, como está en un estrecho sobre el Mar Rojo, que es el flujo comercial del puerto del mundo, por ahí pasa el 25% del comercio mundial.
y cómo Uruguay no tiene siquiera trato, no tiene convenios con Djibouti, el país que tiene ahora está formando, gracias a China, una zona franca. Entonces, con esas bondades económicas y culturales, tenemos tanto para enriquecernos de ellos y ellos tanto para abrazarse a nosotros, que realmente perdernos África, que es el continente vecino, es realmente de locos. Yo creo que no, dado que fuiste premiado con tu libro, con la doctora Susana Mangana, creo que, y por el ministro de Economía, no debe haber sido, deben de estar mirando ese libro y detenidamente analizando esto que estás diciendo, ¿no? Esperemos que sí. Yo hago votos también para que las universidades en Uruguay tengan un departamento de estudios africanos, para estudiar la cultura. Hubieron afros en Uruguay, escritores, por ejemplo, me remonto a 1766, Jacinto Buenaventura, que fue un gran escritor, hijo de libertos, vivía en el norte del país, y Buenaventura escribía sobre leyes, escribía poesía, y es un escritor que pasa desapercibido, ¿verdad? Tenemos tanto para enriquecernos de ellos, tenemos una población afro que es innegable, ¿verdad? No podemos olvidarla. Sí, tienes mucha razón. Y bueno, y seguramente nos visitarás en algún momento para hablar de este libro que nos queda pendiente, pero bueno, hoy la convocatoria era, y aparte lo voy a querer leer desde luego para y capaz que puede venir Susana, también Mangana, pueden venir los dos. La invitamos, que ya en otras oportunidades hemos tenido el gusto de entrevistarla. Ha sido un inmenso placer, Javier Volonté, contar con tu presencia, muy enriquecedor todo lo que nos has podido aportar desde tu conocimiento y desde todo lo que tú haces desde tu tarea de escritor y también desde todo lo que te has movido a través de tanto tiempo. Viviste, me decías, 1 año en África, que no es menor para empaparte de todo lo que allí sucedía, ¿no? Sí, realmente la cultura africana es muy linda, ¿no? Ahí no hay que pensar en hogares de ancianos. El anciano, el mayor, es muy respetado, le integran, no hay geriátricos, no hay orfanatos tampoco. El niño huérfano siempre es recogido por alguien. Es una cultura lindísima. Por eso yo te agradezco la oportunidad, ha sido un honor para mí, tu calidez, la calidad de tu gente. Le haces honor a tu nombre, Andrea del griego, significa que tiene fuerza, que tiene coraje, viene de Andrés, así que es un nombre que viene de la voz griega. En italiano es nombre de varón. Yo siempre le discutí eso a mi mamá, que en paz descanse, que me había puesto un nombre, viste, que en italiano es un nombre de varón. Pero bueno, si fuera en Italia tendría que ser Andreina, pero acá vemos muchas Andreas, mujeres en nuestro país. Pero es un voz muy dulce, es un nombre muy dulce, muy lindo, y realmente refleja eso, ¿verdad? La fuerza. Eso significa en griego el nombre Andrea. Bueno, ¿verdad? Qué lindo, me voy con este mensaje de fuerza, así que mi nombre es Fuerza. Muchísimas gracias, Javier. Voy a averiguar lo que es el tuyo y después hablamos del origen de tu nombre. Me queda pendiente en otro programa. Muchísimas gracias, un verdadero gusto. Un honor. Hacemos una breve pausa. Vivencias.